Vivimos en una época en la que el mundo ejerce una gran presión para que todos pensemos y actuemos y vivamos de acuerdo con sus estándares. Sin embargo, el apóstol Pablo nos llama a vivir de una manera diferente, no conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Nos exhorta a no adoptar la forma del mundo presente y a rechazar los valores de esta era caída. Este versículo, Romanos 12:2, es un llamado radical a la transformación del creyente, no basada en reglas externas, sino en una renovación interna de nuestra mente. El creyente debe rechazar la conformidad con este mundo y vivir una transformación continua que le permita discernir y vivir la voluntad de Dios. ¿Cómo puede el creyente experimentar una verdadera transformación que lo lleve a vivir en la voluntad de Dios? Romanos 12:2 nos revela tres verdades fundamentales que nos demuestran cómo vivir esa transformación radical que Dios espera de cada uno de sus hijos. Primero, el creyente debe rechazar la conformidad con este mundo. No os conforméis a este siglo. El verbo de la palabra conforméis está en griego en presente pasivo, lo que implica un proceso continuo, es decir, adoptar una forma o molde. Pablo advierte que no debemos amoldarnos a los patrones de pensamiento, valores y prácticas de esta era presente, caracterizada por el pecado, la incredulidad y la autosuficiencia, para crear una estructura de ciertos productos de manera que todos tengan la misma forma. Se utiliza un molde o un patrón que permite lograr una producción masiva de productos que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Así es el mundo. Presiona a los creyentes a entrar en su molde para que piensen, hablen y vivan como todos los demás. Si piensas diferente, eres abiertamente rechazado y criticado. Tú y yo estamos constantemente expuestos a esta influencia del mundo, en redes sociales, medios, amistades, la moda. Si no estamos atentos, comenzamos a pensar que vivir alejados de los valores de Dios es algo normal. Es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mentir, robar, usar un lenguaje vulgar. ¿En qué áreas de tu vida te has estado conformando al molde de este siglo? Despierta, creyente. No te dejes moldear por lo que este mundo promueve. Rompe con la presión de la cultura, la moda, de todo lo que te aleja de los principios de Dios y su mandamiento. Sé diferente para honrar a Dios con tu manera de pensar. La segunda verdad fundamental que nos enseña el apóstol Pablo es que el creyente debe experimentar una transformación interna y continua. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformados viene del griego metamorfo, que indica un cambio desde adentro hacia afuera. Esta palabra tiene la misma raíz que se usa para la transfiguración de Jesús en la Biblia. No es una transformación superficial, sino profunda, y ocurre por la renovación del entendimiento, lo que implica el entendimiento y el intelecto, es decir, una mente reeducada por la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, dándole el sentido correcto a nuestra perspectiva de la moral. Antes de convertirse en mariposa, la oruga primero se convierte en crisálida, debiendo pasar por este proceso de transformación interna. Esta metamorfosis implica cambios radicales en la forma del cuerpo y el estilo de vida de las mariposas. Así también Dios quiere hacer de nosotros nuevas personas, con una mente renovada por medio del poder de su palabra. ¿Estás experimentando esta transformación cada día? ¿Estás permitiendo que la palabra de Dios renueve tu mente, tus pensamientos, tus prioridades? No se trata de cambiar tu comportamiento por presiones externas, sino de dejar que Dios cambie el corazón por una convicción personal, fruto de experimentar un tiempo de aprendizaje y madurez en las cosas de Dios. Rinde tu mente al Señor, llena tus pensamientos con la palabra de Dios, ora para que el Espíritu te transforme desde dentro. No te conformes con un cambio externo, busca una transformación profunda, sumérgete en las Escrituras para permitir de esta manera
que Dios transforme tu vida y tu manera de ver las cosas. Otra de las verdades que nos enseña el apóstol Pablo es que el creyente puede comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Él dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El propósito de esta transformación es que podamos comprobar, poner a prueba, experimentar en la práctica la voluntad de Dios. Esta voluntad, nos enseña el apóstol Pablo, no es una carga. Él la describe como buena, agradable y perfecta. Es decir, es lo mejor para nosotros, placentera en su vivencia y completa en su propósito. En la empresa donde trabaja un amigo, hijo de Dios, descubrieron algunas prácticas corruptas. Por lo tanto, la empresa comenzó a despedir a los involucrados. Todos quedaron sorprendidos y algunos se preguntaban cómo pudieron actuar de esa manera. Sin embargo, estos igualmente fueron despedidos. Finalmente solo quedó una sola persona en toda la planta y fue este hijo de Dios, que quiso guiarse siempre por los principios establecidos por Dios en la Escritura y no conformarse al modelo moral de sus compañeros. Él mantuvo su integridad y Dios le dio una mejor posición en la empresa. Esto me recuerda a Daniel en las Escrituras cuando decía no contaminarse con la comida del rey, honrando a Dios su obediencia, dándole gracias, salud y una mayor sabiduría que los sabios de la corte del rey. Muchos creyentes se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pide sabiduría para discernir la voluntad de Dios en decisiones concretas. Y ahora no solo para saber qué hacer, sino para aceptar lo que Dios quiere para ti. No hay atajos. Se requiere una mente renovada y un corazón transformado para poder entender y vivir esa voluntad. Muchas veces la voluntad de Dios da como fruto la paz en el corazón cuando uno ha tomado la decisión correcta. La voluntad de Dios no puede ser discernida con una mente influenciada por el mundo, sino con una mente alineada a su verdad. Dios guía a los que se rinden a su voluntad. No vivas en la incertidumbre. Dios quiere mostrarte su voluntad y guiarte por el mejor camino. Medita en la palabra y permite que la Biblia cambie tu manera de pensar, de juzgar y de decidir. Entrégale tu cuerpo, tu tiempo, tus recursos, tus decisiones. Dios no te mostrará su voluntad si no compruebas por ti mismo esta transformación que el apóstol Pablo nos exhorta en su carta a los romanos. El mundo quiere formarnos a su imagen, pero Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo. No se trata de reglas, sino de renovación, no de presión externa, sino de convicción interna, una separación del mundo, una transformación y renovación de la mente, comprobando con tu vida la voluntad de Dios. Si decides no conformarte al mundo, permitirás que Dios te transforme desde dentro y experimentarás la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta.